Hablar en sí sobre los delitos contra el derecho internacional involucra dos posibles escenarios, a saber, uno bélico y otro en tiempos de paz, y para ambos casos existe un conjunto de normativas que permiten en todas las circunstancias la protección y trato humanitario sin distinción alguna de índole desfavorable a quien así lo requiera. Soy el coronel José Gregorio González Díaz y en este espacio virtual disertaré sobre este tema. El Código de Justicia Militar, en su libro segundo, título tercero, de las diversas especies del delito, capítulo primero de los delitos contra el derecho internacional, señala penas a quienes infrinjan en cualquiera de los 17 supuestos ahí señalados, a saber, incendiar hospitales, ataques a convoyes, quienes atenten contra los rendidos, mujeres, ancianos o niños de los lugares ocupados por las fuerzas nacionales, contra los miembros de la Cruz Roja, quienes nieguen asistencia a heridos o enfermos, agraven inútilmente el sufrimiento de los atacados mediante el empleo de armas u otros medios y quebranten o violen tratados, treguas o amnistías. En fin, un cúmulo de situaciones, pero atendiendo al orden jerárquico jurídico y a la data de lo contemplado en dicho código, no aplica la norma, es letra muerta, y frente a esas situaciones o supuestos legales que se presenten con respecto a aquellos hechos que atentan contra el derecho internacional humanitario, se rige a través de los acuerdos de Ginebra y la Corte Penal Internacional de La Haya como consecuencia de la violación de los mismos, a saber, la Convención de La Haya de 1954 para la protección de bienes culturales en caso de conflicto armado y sus dos protocolos, la Convención de 1933 sobre armas químicas, el Tratado de Ottawa de 1977 sobre las minas antipersonal, el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los conflictos armados. Ahora se aceptan muchas disposiciones del derecho internacional humanitario, es decir, como normas aplicables a todos los estados. Como característica, el derecho internacional humanitario solo aplica en caso de conflicto armado, no cubre situación de tensiones internas ni de disturbios interiores, como actos aislados de violencia. Solo opera cuando se ha desencadenado un conflicto y se aplica por igual a todas las partes sin tener en cuenta quién lo inicia. Asimismo, la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en sus artículos 31.13, 33.8, 33.9, 33.10, 67.11, 67.17, 67.20, aborda medidas para garantizar el derecho internacional y dedica el capítulo 3, denominado Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, en sus artículos 176 y subsiguientes para versar la rectoría respecto al derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y la formación y la capacitación en la materia. El derecho internacional humanitario distingue entre el conflicto armado internacional y conflicto armado sin carácter interno. En el primero, se enfrentan como mínimo dos estados, quienes deben observar muchas normas, incluidas las que figuran en los convenios de Ginebra y en el protocolo adicional. En el segundo, se enfrentan en el territorio de un mismo estado las fuerzas regulares y grupos armados disidentes o grupos armados entre sí. En ellas se aplica una serie más limitada de normas. En particular, las disposiciones del artículo 3, común a los 4 convenios de Ginebra y el protocolo adicional, es importante hacer distinción entre el derecho internacional humanitario y el derecho de los derechos humanos. Aunque algunas normas son similares, estas dos ramas del derecho internacional se han desarrollado por separado y figuran en tratados diferentes,
Así, el derecho de los derechos humanos es aplicable en tiempo de paz y muchas de sus disposiciones pueden ser suspendidas durante un conflicto armado. Ya abordando el derecho internacional humanitario como el conjunto de normas que por razones humanitarias trata de limitar los efectos de los conflictos armados, pudiésemos decir que el bien jurídico tutelado desde la perspectiva individual es la vida, la salud, pero también los bienes materiales, en especial aquellos que contribuyen directa o indirectamente a la protección y el bienestar de la población. Por ejemplo, escuelas, puentes, hospitales, zonas de cultivo, acueductos, bienes culturales, iglesias o supraindividuales, como lo es el caso de la integridad del Estado al respeto de ese acuerdo y para garantizar la protección de personas quienes han participado o que no continuarán participando en hostilidades, y a una serie de restricciones de los medios de guerras, armas y métodos como son las tácticas militares. En particular, está prohibido matar o herir a un adversario que haya depuesto las armas o que esté fuera del combate. Los heridos y enfermos serán recogidos y asistidos por la parte beligerante en cuyo poder estén. Se respeta al personal y material médico, hospitales y ambulancias. Existen normas especiales que regulan las condiciones de detención de prisioneros de guerra y al trato debido a civiles. Es una cuestión de honor, de dignidad. Esto opera mucho en esta materia. Aún así, abundan los ejemplos de violaciones del derecho internacional humanitario, pues cada vez son más víctimas los civiles, pero asimismo se han tomado medidas. Se han creado 2 tribunales para castigar los crímenes cometidos en los conflictos de la ex Yugoslavia y Ruanda. La Corte Penal Internacional del Estatuto de Roma en 1988. Para más sobre este y otros temas, sígueme por las redes sociales. No olvides darle like a este video y nos vemos en un próximo encuentro virtual.